el abogado de la ONG Yesh Din, Michel Sfard, acusó al ejército de inventarse nuevas leyes que poco tienen que ver con la ley internacional para justificar las bajas palestinas durante las manifestaciones bautizadas Gran Marcha del Retorno, que han tenido lugar en las últimas semanas en la Franja de Gaza. Denunció que los soldados israelíes disparan fuego real contra los gazatíes cuando no se dan las condiciones necesarias para el uso de la fuerza letal, es decir, cuando el sospechoso representa, en verdad, un peligro para los soldados y el peligro es inmediato. También aseguró que el ejército israelí abre fuego contra civiles que no representan ningún peligro, ni en general ni inmediatamente, solo porque representan un peligro teórico, ¿no? Esto así, un peligro teórico, ya que forman parte del grueso de los manifestantes. Según el abogado de la ONG, no existe un fundamento en el derecho internacional para permitir el uso de la fuerza. Michel Sfard refiere que los soldados israelíes han matado a periodistas, han matado a niños, han herido a mujeres y se hace dos preguntas. ¿Todos ellos acaso son combatientes? Y la otra pregunta ¿es esto una guerra? Pues bien, ahondando en este tema sobre algunas de las leyes israelíes para justificar la matanza de palestinos, ha publicado el pasado 4 de mayo otro interesante artículo que se titula Israel, la ley de derechos humanos no se aplica para marchas de Gaza. Este artículo refiere que para Israel las movilizaciones y protestas palestinas en contra del estado de ocupación son catalogadas como estado de guerra. Sí, escucharon bien, son catalogadas como estado de guerra, siendo este el argumento mediante el cual Israel defiende la represión de estas manifestaciones. Según un comunicado emitido por el Ejecutivo israelí, recogido el jueves por el diario local Haaretz, Israel se opone a aplicar la ley de derechos humanos en un conflicto armado. También en este comunicado se señala que las reglas de enfrentamiento del ejército israelí obedecen tanto a la ley internacional como a la israelí. Me pregunto, ¿es lo mismo hablar de un estado de guerra que hablar de un estado de ocupación? Claramente la respuesta es no. Siguiendo con este tema de las leyes israelíes para justificar matanzas y detenciones, también hay que señalar que recientemente las autoridades israelíes han decidido reducir la cantidad máxima de tiempo que puede tener arrestado un palestino antes de comparecer ante un juez. Parece una decisión positiva la que les cuento, ¿no? Sin embargo, y adhiriendo a la perspectiva de un artículo publicado por palestinalibre.org el pasado 3 de mayo, se trata de reformas cosméticas sobre las condiciones de detención de los palestinos. Es decir, tan solo son reformas de lavado de cara, pero la cara sigue siendo la misma. La cuestión es que las autoridades israelíes han reducido la cantidad máxima de tiempo que pueden tener arrestado a un palestino antes de comparecer ante un juez, pero solo por delitos no relacionados con la seguridad, es decir, delitos no relacionados con la seguridad. Como la gran mayoría de los palestinos detenidos por las fuerzas de ocupación israelíes están acusados de los llamados delitos contra la seguridad, el impacto de los cambios será insignificante. Según Haaretz, el ejército israelí ha firmado una orden que reduce a 3 días el periodo máximo de un sospechoso criminal palestino, que puede ser detenido antes de comparecer ante un juez. Actualmente, los adultos palestinos pueden ser retenidos hasta 6 días. La orden también afecta a niños palestinos que son sospechosos de ofensas no relacionadas con la seguridad. Si bien
la ley militar israelí permite que los niños palestinos menores de 14 años permanezcan recluidos hasta 24 horas, con una extensión de 24 horas para actividades urgentes de interrogatorio. La nueva orden reduce el periodo de extensión a la mitad, a 12 horas. Estamos hablando de niños, ¿no? Los palestinos entre las edades de 14 y 18 años pueden ser retenidos durante 48 horas, lo que puede ampliarse en 48 horas adicionales. La orden corta la extensión a la mitad, dijo el periódico. Los cambios no eliminan la disparidad entre los términos de detención para palestinos e israelíes procesados en tribunales penales locales, ya que los adultos israelíes no pueden ser detenidos más de 24 horas sin comparecer ante un juez, con la excepción de los casos de detención administrativa. Además, la gran mayoría de los palestinos detenidos por Israel lo están bajo sospecha de delito por seguridad y son juzgados por tribunales militares, es decir, que esas leyes no regirían en estos casos, que son de delito delito de seguridad, ¿no? Así los llaman. Según el Grupo Israelí de Derechos Humanos B'Tselem, los recientes cambios realizados por las autoridades israelíes con respecto a los niños palestinos detenidos no han tenido más que un impacto insignificante en los derechos de los menores y tienen mucho más que ver con mejorar las apariencias con que sucede en la práctica real. De eso se trata, de leyes que en apariencia serían menos hostiles, solo en apariencia, dado que abarca a la mayoría de las detenciones de palestinos a manos del ejército de ocupación israelí.